Dios les bendiga, queridos hermanos, que el Señor esté bendiciendo este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Cantamos más de 20 veces recién que Dios está obrando, que Dios está obrando, aunque no lo veamos, lo dijimos también, Dios está obrando. Levante la mano aquel que piensa que Dios está obrando, realmente. Si no lo piensa, no lo levante. ¿Sí? Bueno, muchos. Bien. ¿Por qué hacemos esta afirmación tan fuerte, tan íntima? Porque podemos ver la obra de Dios, podemos ver cómo Dios está obrando y sabemos que lo está haciendo en todo tiempo, en este, en otro tiempo, y lo seguirá haciendo, porque sabemos que el Señor es fiel. Estos últimos domingos vinimos hablando mucho del caminar con los dones del Espíritu, caminar en el fruto del Espíritu, caminar en el amor del Padre, en el gozo del Padre. Y hemos hecho una serie de predicaciones que tiene que ver con esta actitud que es caminar, acción, levantarse, salir de un lado a otro, un destino, no caminar por caminar, sino en un caminar guiado, dirigido, sostenido, fortalecido. Muchas veces no tenemos toda la fuerza para caminar y sabemos que Dios está obrando cuando caminamos. Y hoy vamos a estar también hablando de un caminar con un sentido que para nuestra iglesia es un valor fuerte y fundamental, que es caminar en santidad. Digo que cuando uno le dice santidad, lo primero que dice será para otro, porque para mí me falta tanto. Pero tiene este sentido de saber que la santidad tiene que ver con, ¿se acuerdan lo que hablamos? La identidad del Hijo de Dios. La santidad es lo visible en la vida de una persona que es transformada por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la persona que sabe que Dios es santo entiende que Él está pidiendo que también reflejemos nosotros esa luz, ese gozo de vivir en la santidad. Somos reflejo de Dios y la santidad tiene que ser también esto. A mí no me gusta decir que los tiempos son difíciles, o los que vienen, o los que pasaron, o los que tenemos. Todos los tiempos son difíciles. Y los desafíos son exactamente los desafíos que nos toca vivir a todos en este tiempo que nos toca. Y caminar en santidad en este tiempo es algo que el Señor también nos pide como un propósito que está en su corazón. Yo decía que para nuestra iglesia es un valor fundamental la santidad. Y cuando hablamos de santidad, entendemos que no es solamente un concepto que lo podemos encontrar en la Biblia, es una forma de vivir. Es un reflejo de nuestra manera de vivir la fe cristiana. Es el llamado que cada creyente tiene para su vida. Y nosotros como seguidores, como hijos, como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir apartados del mundo. Eso significa santidad, alguien que se apartado del mundo, reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas. Y cuando digo apartado, lo hemos dicho varias veces, no significa esconderse del mundo, no, tenés que caminar donde te toca caminar y en el camino que te toca caminar, reflejando y sabiendo que sos un hijo de Dios. Y sabiendo que como hijo de Dios, Dios te apartó, te puso en un lugar distinto para tener esta íntima comunión con Él. Entender la santidad es algo que nos tiene que a nosotros calar en el concepto del discipulado propio. La santidad significa estar dedicado y consagrado a Dios. Sí, yo puedo estar en muchas cosas, pero sé que lo primero es que soy un hijo de Dios y vivo consagrado para el Señor. Y tengo que vivir, gracias Joel, tengo que vivir en una manera que realmente refleje esa pureza, esa justicia, ese camino
que Dios a lo largo del tiempo nos enseñó para cada uno de nosotros. ¿Es integridad moral? Sí, tiene que ver con eso, pero es mucho más. Si vamos a entender la santidad muy chatita, muy plana, y nos conformamos con una apenas integridad moral, no es exactamente lo que el Señor está pidiendo para sus hijos, para cada uno de los hijos transformados por Dios. La santidad es el resultado de ese impacto de la relación que tiene Dios con cada uno de sus hijos. Y tiene que ver con ese impacto de la transformación que Dios quiere hacer en el corazón de cada uno de sus hijos. Hay un pasaje, yo creo que cuando lo lean se van a dar cuenta, lo tenemos muy presente, en 1 Pedro capítulo 1, vamos a leer primero del 13 hasta el 16. 1 Pedro 1, del 13 al 16. Dice, por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjense en el 14. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y acá hace Pedro una transcripción de dos pasajes de Levíticos. Ya esto no era nuevo para lo que estaba diciendo Pedro. Es algo que venía desde el principio del llamado de Dios a su pueblo, a Israel. Y me gusta mucho esto de vestirse con el entendimiento. Entender. O sea, la santidad es algo que se vive, pero también tenés que entender cuál es el desafío al cual Dios te está llamando para ser santo. Y habla de cuando eras ignorante, cuando no estabas conociendo esto, y ahora por medio de la palabra, la luz que Dios te da, sí tenés esto. Y dice el 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Un desafío alto, pero es un desafío que se puede caminar con la presencia transformadora y poderosa de Dios con nosotros. ¿Un desafío alto para nuestro tiempo? Sí, muy alto. Pero amén. Esto es lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. La santidad es una decisión de vida. La santidad tiene que ver con aquellas cosas que Dios hace y refleja por medio de la palabra en sus hijos, en el contexto en que estén. Hay una palabrita que cada vez que la vamos a explicar un poquito más adelante, pero cada vez que hablemos de santidad, en todos los pasajes aparece otra palabra que es obediencia. Por eso en el 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. ¿Obedientes a qué? A la palabra. ¿Obedientes a qué? A la voz de Dios. ¿Obedientes a quién? Al llamado de Dios en medio de tu contexto. Obedientes a aquel que nos llamó y que es fiel. Y como Él es santo, nosotros también nos pide que seamos santos. Hay muchos pasajes que en la Biblia podemos tomar como ejemplo de ese reflejo de la santidad de Dios. Entre todo lo que busqué, hay tantos, realmente tantos. Hay uno que me impacta por el contexto. ¿Se acuerdan de José? ¿Se acuerdan de José? José arrancó mal. Lo vendieron los hermanos. El padre lo dio por muerto. Fue esclavo. Fue lo más humillado y maltratado. Sin embargo, él siguió siendo este reflejo de Dios, aún en las peores condiciones que le tocó vivir. Vamos a leer una de esas condiciones que tiene que ver con lo que él vivió en Génesis capítulo 39. Voy a leer los versículos del 5 al 12 primero, un pasaje que seguramente ustedes se acordarán por el contexto, que es muy de nuestro tiempo también.
Y después voy a leer del 20 al 22. ¿Se acuerdan que José fue vendido a una persona importante de Egipto? Esta persona se llamaba Potifar y tuvo un tema con la señora, con la mujer de Potifar. No lo voy a explicar demasiado, solamente voy a leer. Y dice, Génesis 39 del 5 primero hasta el 12. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del Egipto a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. La casa de Potifar era bendecida por la entrega y por la vida de José. Al punto, como dice el 6, y dejó todo en mano, dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de otra cosa sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella con José cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella y para estar con ella. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no veía a nadie de los dos en la casa. Y allí lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. Es un pasaje que realmente ve, acá tenemos acoso, tenemos una persona que desde todo lo que le había pasado, Dios lo bendecía, y el enemigo evidentemente quería voltearlo de la manera que pudiera. Y fíjense que esto es una cosa tan de todos los tiempos, no de todos los tiempos, que la mujer de Potifar, del amo, lo ve, dice que también era bastante lindo, de hermoso semblante y bella presencia, inteligente, joven, y todos los días le insistía, hasta que llega a este momento. Cuando, si ustedes siguen leyendo, todo lo que pasa después, ¿no? Pero fíjense en la respuesta de José. No hay muchas respuestas, salvo una, en el versículo 9. Y es una respuesta que en realidad es una pregunta. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y pecaría contra Dios. Él tenía esto muy claro, que su pecado no era contra el patrón, contra ella, era contra Dios. Esto es santidad. La historia sigue, lo meten preso. En la condición de preso, imagínense en condición de preso en Egipto, un judío, llega al punto que lo toman, lo meten preso. Voy a leer del versículo 22, del 20 al 22 también de Génesis 39. Y tomó su amo a José y lo puso en cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Otra vez, Dios extendiendo su misericordia, y esta misericordia en esta vida de santidad llevó a que José sea justamente el segundo del faraón tiempo después, y el que pudo ayudar a su familia tiempo después. Por eso, cuando hablamos de santidad, tenemos que entender esta relación íntima con Dios. Y cómo Dios bendice, cómo Dios prospera, cómo Dios acompaña la vida de cada uno de sus hijos. Cosas difíciles,
cosas tremendas, cosas en donde realmente tuvo que vivir y pelearla mal, preso, esclavo, vendido, traicionado por su familia, pero Dios siempre, siempre le bendecía. Y no solamente a él, sino que su entorno era bendecido por su vida en santidad. Cuando vemos este ejemplo, les dije, hay muchos más, pero este es un ejemplo que a mí me impacta por el contexto de la vida de José. Nunca fácil, nunca fácil. Él y Dios, armando su camino. Dios acompañándolo aún en los peores momentos. Y él reflejando y siendo obediente a este Dios poderoso. Cuando el pueblo de Israel fue obediente, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le dice algo que tiene que ver también con la santidad. Cuando vamos a Éxodo capítulo 19, voy a leer los versículos del 4 al 6. Ya habían salido de Egipto y llegan al desierto del Sinaí. Y dice en Éxodo 19, 4 al 6, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, le dice Dios al pueblo, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. ¿Qué le estaba pidiendo Dios? Que sean obedientes y que sean una nación santa. Sabían dónde iban a ir, sabían lo que le estaba esperando, sabía el contexto de lo que iba a tener que vivir el pueblo de Israel para justamente llegar a esa liberación. Y justamente el Señor le dice, si oyen mi voz, si me escuchan y guardan, ¿qué significa? Esto habla mucho la palabra, ¿no? Guardar, obedecer mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Y cómo es un tesoro? Algo apartado, un pueblo santo. Por eso tiene que ver la santidad con la obediencia. Porque podemos entender perfectamente lo que Dios quiere de mí, pero ¿y qué hay de mí? ¿Cómo sigo? Tenemos muchos pasajes que hablan de esto, no solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Significa caminar la palabra, ser obediente. Oír su voz y guardar su pacto significa justamente el camino de santidad. Cuando Pedro escribe estas palabras primeras que leímos, ¿se acuerdan? Porque Dios es santo, sed también vosotros santos. Un poco más adelante, en el versículo 22, 1 Pedro 22, hay como una clave en esto de la santidad. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, para el amor fraterno no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y sigue el pasaje. Pero me gusta esta primera parte del versículo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. La obediencia te purifica. La obediencia te purifica. Y sí, tiene este sentido. Cuando viene la prueba, cuando viene el momento difícil, tu obediencia es la que te saca adelante en esta purificación, en este camino de santidad. Por eso la obediencia es el camino, es el caminar, es entender y la decisión que cada uno tiene que hacer. La obediencia purifica. Uno no se puede purificar solo, necesita la ayuda de Dios. Por eso aquí Pedro dice la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. O sea, Dios mismo se compromete en tu obediencia y en tu purificación
para llegar a ser santo. ¿Se entiende? Miren, más claro es esto. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho por lo simple y por la enseñanza que tiene, que es una parábola de Jesús de muy poquitos versículos. Y es la diferencia entre obedecer y no obedecer. Tan simple como esto. En Lucas capítulo 6, Jesús habla de los dos cimientos, ¿se acuerdan? Voy a leer Lucas capítulo 6 del 46 hasta el 49. Y dice, del 47 al 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿sí? Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Es la diferencia entre la ruina de nuestra vida, de nuestra casa, de lo que construimos, de lo que caminamos, o la victoria. El ímpetu viene. Sí, en algún momento llega. ¿Cómo estás preparado? Fíjense que acá Jesús dice varias veces esto. 47. El que viene a mí, el que dice, yo recurro al Señor, voy a Él, y oye mis palabras y las hace. Ir a Cristo, oír su voz y obedecer. Esta es la clave del camino de santidad. ¿Vieron que este pasaje es tan simple, pero tan gráfico? Uno puede imaginarse ahora, nuestro contexto, las inundaciones que hemos tenido, recientemente en Bahía Blanca y en otros lugares del norte también, muchas cuestiones difíciles que seguramente vienen a nuestras vidas y vienen. El tema es si vas a Cristo a oírlo. Si vas a Cristo los domingos un ratito, no. Ir a Cristo, comprometerse en esa búsqueda de esta relación personal con Cristo y oírlo. ¿Qué tiene el Señor para decirte hoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con vos hoy? ¿A qué desafío el Señor te llama hoy? ¿Por qué estás viviendo este ímpetu, este río? El Señor quiere decírtelo y quiere estar con vos. Sea lo que pase, estando en Cristo, vas a estar firme y vas a tener esta victoria que el Señor nos dice. Por eso la obediencia es la acción concreta que nos lleva a la santidad. Y termino con un versículo precioso. En Isaías, estos son de estos versículos que hay que remarcarlo en la Biblia. Isaías capítulo 35, versículo 8, aunque la versión es media antigua, la pueden buscar en otras versiones más actuales, habla de esto. Isaías 35, 8. Y está hablando de una profecía cumplida en Cristo Jesús. Si ustedes ven para atrás un poquito los versículos anteriores. O sea que es una profecía para nosotros hoy, porque está Cristo con nosotros. Dice el 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado con mayúscula. ¿Está bien, no? Sí, con mayúscula, pues eso la tenía acá. Camino de santidad, con mayúscula. Un título, camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es claro, nos está hablando a nosotros de este contexto y de nuestra vida. Hay un camino de santidad en el cual Dios quiere que lo transitemos. Estamos llamados a caminar
por ese camino de acuerdo a su voluntad. Y fíjense en que habla de estas tres puntos, de estas tres condiciones, de este camino de santidad que es el que veníamos hablando. Lo primero, no hay impureza. Acá es donde tenemos tarea para el hogar. Somos nosotros los que nos tenemos que confesar. No le tenemos que explicar a Dios, justificarnos con nada. Confesale tus pecados. Limpia tu corazón, tu mente, tu espíritu. Busca ser una persona limpia. Por eso es tan importante la confesión diaria. Sí, claro, diaria. Es importante que podamos estar caminando sin impureza. Limpiate de lo incorrecto. Buscá santidad. Buscá sanidad. Buscá que Dios obre en aquellas cosas que vos no podés. ¿De acuerdo? Somos purificados por la obediencia. Lo segundo que dice, escuchar su voz. Tomate tiempo a escuchar la voz de Dios. Tomate tiempo. Dios ya sabe, antes que vos les diga algo, ya sabe lo que le vas a decir. Tomá tiempo para vos escuchar la voz del Señor. ¿Cómo? Por medio de la palabra, la lectura, la oración, y vamos y volvemos casi siempre lo mismo. Ese tiempo personal con Dios. Dedicale tiempo. Y si sentís que Dios no te está hablando, buscá, porque la palabra dice que el que busca, halla, el que llama, se le abre. Y es promesa de Dios. Y como cantamos antes, aunque no sepamos, no veamos, Dios está obrando. Esa es la seguridad. Escuchar su voz. Y lo tercero, obedecer. Obedecer al Señor. La obediencia ayudada por la obra del Espíritu Santo nos lleva a esto. Hermanos, termino con esto. Tiempo de valientes para nuestros tiempos. Tiempos de desafíos propios. Cada uno tiene el suyo. Cada uno sabe. Pero el Señor quiere llevarte a ese nivel de santidad que Él, desde siempre, pide para sus hijos. No es un capricho de Dios que seamos santos. Es una condición de identidad como hijos de Dios. Apartado. Hijos comprometidos en esta comunión diaria con el Señor. Hijos comprometidos en vivir limpios, sin pecado. Hijos comprometidos a obedecerle, sea cual sea la circunstancia. ¿Difícil o no tan difícil? ¿Como José o como ponerle el nombre que cada uno tenga? Ese es el llamado del Señor. Que este camino de santidad, prometido por Dios en Isaías, tantos siglos antes, para que nosotros hoy podamos decir, voy caminando en la senda, en ese camino de santidad que el Señor me está proponiendo. ¿Tomás el desafío? ¿Lo tomás para tu vida? ¿Lo tomás? Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé fuerza, sabiduría, inteligencia, y que tu obediencia sea un signo en tu manera de vivir. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Padre, porque una vez más, Señor, tú nos invitas a caminar, a estar en acción, en este camino de santidad, en este camino de llamado a vivir una vida distinta en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú hiciste toda la obra posible para que nosotros hoy, Señor, pudiéramos estar desafiándonos a caminar en este camino de santidad prometido hace tanto tiempo. Yo te pido, Señor, que tú estés viendo nuestros corazones. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando, esté mostrando, nos esté dando claridad, Señor, en aquellas cosas que tienen que ser limpiadas, que tienen que ser confesadas, que tienen que salir, que tienen que apartarse de nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú estés haciendo esta obra en cada uno de nosotros. Que tú nos estés hablando en forma personal, en forma íntima, Señor. Señor, y que tú nos des la fuerza, la voluntad y esa plenitud del Espíritu Santo para obedecerte en el contexto que nos toque ser testigos de que somos tus hijos.
Te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.